si te dijera que la promesa de una niña de 9 años fue capaz de desafiar el poder de todo un imperio? En medio de la opresión española en Filipinas en 1898, la voz de una niña resonó más fuerte que los soldados armados y los decretos oficiales. Esta es la historia de Dolores, quien juró amar y elegir a un hombre olvidado por el pueblo y convirtió el silencio en resistencia. Hoy descubrirás cómo un gesto aparentemente ingenuo se convirtió en la mecha de la valentía de todo un pueblo. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora y comenta desde qué ciudad las ves, porque lo que viene a continuación te sorprenderá. En esa mañana que parecía cargar años sobre sus hombros, Dolores regresó por el sendero de arena batida, como si regresara a una habitación que nunca había abandonado. El viento del mar traía sal y humo de carbón, y cada palmera le recordaba a la niña descalza que había corrido por allí 12 años atrás. Sentía el peso de lo que el tiempo había forjado. La casa familiar convertida en ruinas, el patio invadido por la maleza y el silencio que solo aparece cuando las cosas importantes terminan. Al mismo tiempo, había una terquedad en su pecho, una llama antigua, de esas que la lluvia o la risa de un vecino no pueden apagar. En una bolsa de tela llevaba unas semillas, un trozo de encaje y un pañuelo con aroma a coco, como si los objetos simples pudieran abrir puertas cerradas. Su cuerpo estaba cansado del viaje, pero su mente observaba el camino con atención, reconociendo cada bote volcado, cada rostro curtido por el sol. Regresó para cumplir lo que había dicho de niña, no por capricho, sino porque promesas como estas se convierten en refugio en la tormenta. Mientras caminaba, recordó que a menudo solo seguimos adelante porque un día, sin comprenderlo bien, dijimos en voz alta que seguiríamos adelante. Y ese día decidió que la continuación sería ahora, completa, sin excusas. Encontró a Joaquín en el rancho, remendando las hamacas, con la expresión de quien ha aprendido a conversar más con el mar que con la gente. La vio al principio como si fuera una simple visitante de paso, hasta que oyó su voz y percibió algo que no encajaba con una despedida. En su interior, su pecho se abrió una grieta, sospechoso, como una puerta que cruje tras un largo cierre. El pueblo siempre lo había tratado como un fantasma. Aparece al amanecer, desaparece antes del amanecer, no pregunta nada, no promete nada, pero con Dolores, sus pensamientos se precipitaron a una parte olvidada de su memoria. Una muchacha firme en el mercado, la frase pronunciada sin un temblor, la risa de la comunidad, su silenciosa sorpresa. No era hombre que creyera en el destino, solo en la marea y el viento, y aún así sintió que su cuerpo se alineaba como un barco que coge la corriente adecuada. Su soledad no era orgullo, era defensa, y parte de esa defensa flaqueó cuando ella entró en la casa y sin pedir permiso más que respeto, puso agua a hervir y dejó un puñado de flores secas en la mesa. El aroma cambió el aire del rancho. Él comprendió que podía quedarse y por primera vez en años el silencio a su alrededor no lo atemorizaba. Era solo el principio, pero ya se sentía como si otra vida lo llamara. Dolores sabía que no bastaba con reaparecer, necesitaba reconstruir el espacio con pequeños gestos, casi invisibles, pero capaces de abrir brechas en la dura vida de Joaquín. El primer día cocinó arroz con leche de coco, no por lujo, sino por el recuerdo. Mientras revolvía la olla con una cuchara de madera desgastada, recordó a su madre, quien siempre decía que la dulzura era un arma contra los días amargos. Joaquín observaba desde lejos, fingiendo concentrarse en las hamacas, pero sus ojos lo traicionaron. Al extenderse el aroma, un recuerdo lo asaltó. Las noches de niño, antes de que la guerra se tragara a su familia, cuando había alguien para preparar comida caliente. El sabor le devolvió una parte de él que
había quedado almacenada como fragmentos de vidrio en el fondo del mar. No dijo nada, pero comió despacio, y Dolores se dio cuenta de que el silencio de aquella comida no era vacío, era una gratitud incómoda, difícil de confesar. Al día siguiente, trajo a los niños del barrio. No pidió permiso, simplemente abrió la puerta y los dejó correr al porche. Eran pequeños, con ropa desgastada y pies mugrientos, pero reían a carcajadas como si el pueblo no tuviera opresores acechando en cada esquina. Dolores contaba historias de la luna y los espíritus del mar, recuerdos que había aprendido de la anciana partera doña Estela. Joaquín fingió no oír, pero cada risita infantil era como la marea rompiendo contra una roca. Poco a poco, desgastó el muro que había construido alrededor de su corazón. Se encontró sonriendo, casi involuntariamente, cuando una niña tropezó y se levantó riéndose de sí misma. Dolores lo notó. No hizo comentarios, no celebró a gritos, simplemente dejó pasar el momento como si fuera natural. Y así, sin mucho discurso, la casa de Joaquín comenzó a cambiar el eco de la soledad por el sonido de la vida real. El pueblo, sin embargo, no vio con buenos ojos esta estrategia. Muchos murmuraban que Dolores estaba desperdiciando su juventud al unirse a un hombre que solo sabía navegar en el mar. Algunos reían disimuladamente, repitiendo que Joaquín era un fantasma y que nada florecería en tierra firme. Pero Dolores se mantuvo firme. En el fondo, albergaba una convicción que no podía explicar con lógica. Aquella promesa de la infancia no era broma, era una semilla plantada en su interior. La risa ajena no dolía tanto como la mirada de Joaquín, siempre dividida entre la distancia y el deseo de creer. Era como si con cada paso que daba en su vida, él diera medio paso atrás, intentando protegerse. Aún así, Dolores no se acobardaba. Todas las mañanas barría el suelo del rancho, ordenaba las hamacas apiladas y dejaba flores secas en jarrones improvisados. Comprendió que reconstruir un hogar no dependía de muros nuevos, sino de insistir en repetir gestos sencillos hasta que alguien comprendiera que era amor disfrazado de rutina. Lo que nadie sabía era que Joaquín, en el fondo, luchaba con recuerdos que regresaban como olas. Recordaba la noche en que perdió a su familia, las voces españolas que resonaban como truenos, las llamas iluminando el horizonte. Desde entonces había decidido no permitir nunca más que otro ser humano ocupara suficiente espacio como para ser tomado. El precio de la pérdida había sido demasiado alto. Por eso, cuando Dolores reía o cantaba suavemente mientras cocinaba, sentía que su pecho reaccionaba como quien escucha un sonido prohibido. No era solo desconfianza, era miedo a revivir el dolor. Pero en igual medida, su cuerpo y su mente, cansados del silencio, se inclinaban hacia la calidez que ella traía. Dolores no necesitaba decir nada. Su presencia ya rompía una promesa que él mismo no sabía cómo deshacer. Era como si reaprendiera a vivir sin querer admitirlo. Y lo más extraño, comenzaba a disfrutar de esta amenaza de cambio. En una tarde sofocante, cuando el sol parecía a punto de derretir la arena de la playa, Dolores insistió en que Joaquín la acompañara al mercado. Él se resistió, como siempre, pero en el fondo sabía que no tenía argumentos contra su determinación. Caminaron juntos por el sendero arenoso y el silencio entre ellos no era vacío, sino que estaba lleno de cosas que no necesitaban ser dichas. Al llegar, las miradas curiosas de la comunidad se posaron en ellos. Las mujeres susurraban, los hombres reían y los niños, que antes habían huido de Joaquín como si fuera un fantasma, ahora lo seguían a distancia, intrigados. Dolores no se inmutó. Al contrario, mantuvo la cabeza alta y la mirada firme, como si supiera lo que hacía. Fue en ese momento que el pasado regresó con un golpe. Una mujer lo llamó burlonamente
fantasma del mar. Antes de que Joaquín pudiera reaccionar, Dolores respondió simplemente: «Es él quien me acompaña, y eso es lo que importa». La frase parecía banal, pero cortó el aire como un cuchillo. Por primera vez en años, Joaquín no se sintió solo objeto de burla. Sintió que alguien estaba dispuesto a compartirlo con el mundo. Ese pequeño gesto lo conmovió más de lo que quería admitir. Esa noche, mientras acomodaba las hamacas en el rancho, pensó en la valentía de Dolores. La escena de la feria lo atormentaba. La forma en que ella mantenía la mirada de todo el pueblo sin dejarse menospreciar despertó el recuerdo de su promesa de infancia, y aunque intentó convencerse de que era una tontería, no pudo ignorar su efecto. En el fondo, comprendió que Dolores no lo veía como un remanente de la guerra, sino como un hombre digno de ser elegido. Esta constatación desarmó sus defensas como el mar jamás pudo. Por primera vez en muchos años, Joaquín sintió que la soledad ya no era una opción, sino una prisión, y que alguien había venido, sin pedir permiso, a abrirle la puerta. No le dijo nada a Dolores, pero en la mirada que le dirigió esa noche había una gratitud tímida, casi disimulada. Ella lo notó, y eso le bastó. El clima cambiante dentro del rancho pronto comenzó a incomodar a quienes se consideraban dueños del pueblo. El capitán Silvio Granados, el oficial español que explotaba a los pescadores con impuestos absurdos, comenzó a notar la presencia de Dolores cerca de Joaquín. Para él, no había nada peor que ver a una mujer caminar con dignidad sin doblegarse ante el poder. En el baile popular, celebrado en la plaza iluminada por faroles, Silvio se acercó a Dolores delante de todos. Intentó ridiculizarla, llamándola niña ilusoria, insinuando que perdería su juventud al lado de un hombre marcado por el silencio. La gente rió nerviosamente, esperando que Dolores se acobardara. Pero ella no se escondió. Lo miró fijamente y dijo con voz clara: «Lo prometí de niña, y hoy lo elegí como mujer». La frase resonó, e incluso quienes antes se habían burlado de ella sintieron el peso de la valentía. Joaquín, de pie al margen, sintió un nudo en la garganta. Alguien volvía a poner su nombre en el centro del pueblo, pero esta vez no por diversión, sino por respeto. El baile terminó en tensión, con Silvio marchándose furioso. Dolores, sin embargo, regresó a casa con la frente en alto, y Joaquín caminó unos pasos detrás de ella, con la mente dándole vueltas en silencio. Sabía que sus actos tendrían consecuencias. Silvio no dejaría que una afrenta pública quedara impune, y menos aún viniendo de una mujer, pero al mismo tiempo sintió algo que no había experimentado en años: orgullo. Orgullo de ser recordado no solo como el huérfano de la guerra, sino como el hombre que Dolores había elegido delante de todos. Esta mezcla de miedo y alivio lo inquietó. Esa noche, mientras el fuerte viento mecía el techo de paja, Joaquín comprendió que ya no estaba solo en la lucha contra la opresión. Dolores se había arriesgado junto a él, y esto lo obligó a replantearse su propia vida. Por primera vez quiso luchar no solo para sobrevivir, sino para proteger a alguien que finalmente había entrado en su mundo. En los días posteriores al baile, la tensión en el pueblo aumentó como un maremoto a punto de desbordarse. Silvio no se limitó a las palabras. Envió soldados a patrullar la playa, exigiendo impuestos aún más altos a los pescadores. Los hombres que se atrevieron a quejarse regresaron a casa con marcas de culatazos en el cuerpo. Joaquín, acostumbrado a mantenerse al margen, ahora veía el nombre de Dolores mencionado constantemente por sus vecinos, algunos con admiración, otros preocupados. Para él era un incómodo recordatorio de que la vida en silencio ya no era posible. Dolores, sin embargo, no se dejó intimidar. Continuó recibiendo niños en su casa, cocinando para los vecinos y fortaleciendo lazos, como si desafiar al capitán fuera parte natural de su rutina.
Creía que la resistencia no empezaba con las armas, sino con la negativa a vivir de rodillas. Este comportamiento comenzó a inspirar a otros y pequeños actos de valentía se extendieron. Las mujeres comenzaron a reunirse más abiertamente. Los pescadores empezaron a compartir pescado con familias que no podían permitírselo. E incluso los más temerosos se dieron cuenta de que había una salida. Joaquín observaba todo con recelo, pero sentía un orgullo colectivo que no recordaba desde hacía años. Fue una mañana nublada cuando el enfrentamiento se hizo inevitable. Silvio encontró a Dolores en el mercado, acompañada de 2 vecinos y cargando cestas de yuca. Se detuvo frente a ella y en voz alta para que todos la oyeran, le dijo que dependía de la caridad de un viejo pescador para sobrevivir. La gente guardó silencio. Algunos rieron nerviosamente, pero antes de que Dolores pudiera responder, Joaquín emergió de la multitud. Caminaba con paso firme, como si no albergara ninguna duda, y se paró a su lado. Mirando directamente al capitán, dijo con voz seca, «Tócala una vez y será su nombre. Muertos». El silencio que siguió fue denso, como si hasta el mar hubiera dejado de respirar. Silvio sonrió, no por valentía, sino por rabia contenida, y juró en voz baja que la venganza llegaría. Dolores percibió el peligro que los rodeaba, pero también la fuerza que nacía de su unidad. Por primera vez, todo el pueblo fue testigo de que Joaquín ya no era un fantasma. Estaba vivo y no temía luchar por ella. El rumor del enfrentamiento en la feria se extendió rápidamente por la costa, y cada pescador, cada niño, cada mujer sabía que algo mayor estaba a punto de suceder. El capitán Silvio, herido en su orgullo, comenzó a preparar una demostración de fuerza. Soldados colaboracionistas filipinos cooptados por la corona española fueron vistos rodeando la iglesia y la plaza principal. Joaquín sabía que el peligro era real, pero se negó a esconderse. Dolores tampoco. Al contrario, insistió en continuar con los preparativos de la ceremonia nupcial. Para ella, posponerlo sería señal de miedo, y el miedo era precisamente el arma de Silvio. Así, la pequeña iglesia de bambú y piedra se decoró con flores recogidas por las mujeres del pueblo, y el olor a cera quemada se mezcló con el agua salada que llegaba del mar. La gente se debatía entre la esperanza y el miedo, pero nadie se atrevió a detener a Dolores. Había algo en su firmeza que desarmaba incluso a los más escépticos. Joaquín, al ver los sencillos detalles preparados por manos cariñosas, sintió una fuerza que nunca había conocido. No era solo amor, era la sensación de que ya no cargaba la vida solo. El día de la ceremonia llegó con cielos densos y nubes grises que ocultaban el sol. La iglesia se llenó de aldeanos, algunos por fe, otros por curiosidad, muchos por la necesidad de presenciar un cambio. Dolores entró sin lujos, con un vestido sencillo, pero su postura erguida la hacía parecer como si llevara una corona invisible. Joaquín se situó al frente firme, con el rostro aún marcado por el pasado, pero diferente. Había un brillo en sus ojos, reflejo de una valentía que solo surge cuando se encuentra una razón para vivir. El sacerdote comenzó la ceremonia y durante unos minutos el pueblo creyó que por fin sería posible celebrar sin miedo. Pero al comenzar los votos, la puerta de la iglesia fue derribada. Silvio entró con soldados armados, interrumpiéndolo todo. Declaró en voz alta que el matrimonio era ilegal y que Dolores le pertenecía como si fuera una posesión más para exhibir. La gente tembló, algunos retrocedieron, pero nadie se fue. Había llegado la hora de la verdad, y todos sabían que a partir de entonces no habría vuelta atrás en la rutina del silencio. El silencio que llenó la iglesia tras la entrada de Silvio fue tan denso que incluso el sonido de las olas parecía lejano.
Dolores, con el corazón acelerado, se mantuvo erguida, sin apartar la mirada de él. Joaquín, a su lado, apretó los puños, listo para reaccionar, pero comprendió que la ira por sí sola no superaría ese momento. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. El alguacil local, Carlos Hurtado, hasta entonces conocido por su sumisión, dio un paso al frente. Con voz firme, declaró que la ceremonia no era ilegal y que Dolores tenía derecho a elegir su propio camino. Este simple gesto rompió la barrera del miedo, y pronto otros se pusieron de pie. El viejo don Jesús Pineda alzó su bastón en señal de apoyo, e incluso las mujeres que antes susurraban en las esquinas alzaron los brazos en señal de asentimiento. La multitud, que parecía silenciosa y frágil, habló al unísono. Los soldados, acostumbrados a intimidar a individuos aislados, se encontraron ahora frente a toda una comunidad. El capitán Silvio, con expresión tensa, comprendió que había perdido el control del espectáculo. La tensión llegó a su punto álgido cuando un niño corrió al frente de la iglesia y tomó la mano de Dolores, como confirmando a todos que su promesa era también la promesa de un futuro. El gesto conmovió aún más a la gente. Hombres sencillos, pescadores con manos callosas, se colocaron entre los soldados y la comunidad, demostrando que no cederían. El estruendo de decenas de voces mezcladas, exigiendo respeto, resonó como un trueno en los frágiles muros de bambú y piedra. Silvio intentó ordenar a sus hombres que actuaran, pero notó sus miradas vacilantes. No era solo miedo, era la certeza de que estaban en el lado equivocado de la historia. Uno a uno, los soldados bajaron las armas. El capitán, avergonzado y sin apoyo, se retiró lentamente, abandonando la iglesia entre burlas y miradas de desprecio. Y en ese momento, sin necesidad de que nadie lo anunciara, la ceremonia continuó. El "sí quiero" de Dolores y Joaquín no fue solo la unión de dos corazones. Fue un grito colectivo de resistencia, un mensaje claro de que el miedo ya no reinaba en San Jacinto. Al terminar la ceremonia, la iglesia lucía diferente. Ya no era solo un lugar de oración, sino un punto de inflexión. La gente se fue en silencio, pero no por miedo. Era un silencio cargado de emoción, como quien se da cuenta de que acaba de vivir algo que nunca olvidará. Joaquín y Dolores fueron los últimos en irse. Él la sujetó con fuerza de la mano, no como si temiera perder a alguien, sino como si finalmente hubiera comprendido el valor de tener a alguien a su lado. Afuera, la noche ya caía, y pequeñas antorchas iluminaban la plaza. Los niños corrían, repitiendo fragmentos de lo que habían visto, como si la escena fuera la historia de un héroe. Dolores respiró hondo, sabiendo que nada sería fácil a partir de ahora, pero sintiéndose fortalecida por el coraje colectivo. Joaquín, por su parte, llevaba en el pecho una mezcla de alivio y temor. Sabía que Silvio no se rendiría tan fácilmente, pero también sabía que ya no estaba solo. Por primera vez, sintió que tenía algo más grande que defender que el miedo. En los días siguientes, el pueblo empezó a cambiar, de maneras que solo quienes vivían allí podían percibir. Puertas que antes estaban cerradas, ahora estaban entreabiertas, permitiendo a los vecinos entrar sin contemplaciones. Las mujeres, que rara vez se reunían en público, empezaron a intercambiar recetas e historias en el cementerio. Los pescadores, antes silenciosos ante la extorsión, organizaron turnos para vigilar la playa. Joaquín, a quien siempre se había recordado como un fantasma, ahora era llamado a las reuniones y su opinión tenía peso. Dolores, incluso joven, se convirtió en una especie de faro moral. No por títulos ni riqueza, sino porque demostró tener el coraje de enfrentarse al poder. Este cambio fue lento pero perceptible. Incluso el aire parecía diferente, más ligero, más respirable. Silvio seguía merodeando y todos sabían que atacaría de nuevo, pero el pueblo ya no estaba de rodillas.
La semilla estaba plantada, y aunque una gran guerra estaba a punto de estallar en el país, algo en San Jacinto ya había florecido. El regreso al rancho después de la boda fue sencillo, pero lleno de significado. Dolores entró primero, encendió la lámpara y colocó sobre la mesa un mantel de encaje que había traído de su antiguo hogar. Joaquín observaba en silencio, acostumbrado a la oscuridad de las noches, pero notando que la luz parecía más brillante ahora. Colocó flores secas en una jarra improvisada y sirvió arroz con leche. No había lujos, pero la sensación era de abundancia, como si por fin existiera el hogar. Joaquín se sentó y, al tomar la cuchara, notó que ya no le temblaban las manos. Durante años, cualquier intimidad le había despertado recuerdos dolorosos, pero esa noche, con Dolores a su lado, se sintió en paz. El dulce aroma a coco y su suave voz llenaron el espacio de calidez. Era como si cada detalle confirmara que ya no estaba condenado al vacío. El silencio que siguió a la comida no fue pesado, fue cómodo, casi íntimo, como si las palabras fueran innecesarias para confirmar lo que ya era evidente. A la mañana siguiente, las señales de cambio eran visibles incluso para los vecinos. Unas botas grandes, junto a las pequeñas sandalias de Dolores, estaban apoyadas contra la puerta del rancho. Los niños llegaban temprano, trayendo pescado fresco o simplemente por curiosidad, y siempre encontraban espacio para jugar en el patio. Joaquín, antes tan reservado, dejaba que las risas infantiles resonaran sin quejarse. Dolores, con su paciencia, transformó el espacio con gestos sencillos. Cosía ropa vieja, encendía incienso natural de hojas secas, enseñaba a los niños a cantar viejas canciones que recordaba de su madre. La casa, antes marcada por la soledad, ahora vibraba de vida. Joaquín se dio cuenta de que no solo aceptaba este cambio, sino que lo necesitaba. Se sorprendió mirando a Dolores mientras trabajaba y, sin darse cuenta, sonrió. Ese hogar improvisado, a pesar de todas las dificultades, ya era más grande que cualquier herida. Aun sabiendo que se acercaban tiempos de guerra e incertidumbre, en ese espacio encontró una razón para creer que la vida podía, en efecto, comenzar de nuevo. Con el paso de las semanas, la noticia de la resistencia en San Jacinto comenzó a extenderse a los pueblos vecinos. Pescadores de otras regiones llegaban para comerciar con pescado, pero también para escuchar la historia de la joven que se enfrentó al capitán español y del hombre silencioso que encontró la fuerza para defenderla. Dolores no buscaba reconocimiento, pero con cada historia se daba cuenta de que su valentía ya no era solo suya, se había convertido en un símbolo para muchos. A Joaquín, en cambio, le costaba lidiar con esta exposición. Siempre había preferido el anonimato, pero ahora la gente se acercaba a él pidiéndole consejo sobre cómo enfrentarse a los recolectores o simplemente para conocer su opinión sobre el mar. Esto lo incomodaba, pero también lo enorgullecía. La soledad, que antes había sido un castigo autoimpuesto, ahora le parecía absurda. Comprendió, aunque lentamente, que su vida tenía un impacto directo en los demás. Dolores lo ayudó a aceptar esta nueva realidad, recordándole que nadie lleva una carga solo sin pagar el precio. Era hora de compartir, de sumar, de abrirse. A pesar de este progreso, la sombra de Silvio no desapareció. Siguió rondando la región, reuniendo soldados y albergando resentimiento. A veces se le veía en el puerto, observando en silencio, como un depredador esperando la oportunidad adecuada. Dolores sentía miedo, por supuesto, pero no dejó que la paralizara. Al contrario, intensificó los sencillos rituales dentro de su hogar. Se aseguraba de cocinar siempre que podía, cantar al anochecer, tener flores frescas en la mesa, incluso en días de escasez. Para ella, la resistencia también significaba mantener la vida palpitante ante la amenaza.
Joaquín, al darse cuenta de esto, se acercó cada vez más, ayudando a reforzar el techo de paja, construyendo nuevos bancos para recibir a los vecinos, enseñando a los niños a remar. Era una rutina diaria de pequeñas victorias. La gente sabía que se avecinaba una guerra mayor. Ya se hablaba de la presencia estadounidense en el archipiélago, pero esta unidad local ya era una batalla ganada. Dolores y Joaquín no solo estaban juntos, ahora eran el centro de un círculo cada vez más amplio, sostenidos por la confianza y el coraje. El día que Dolores reveló su embarazo estuvo marcado por una mezcla de sorpresa y profundo silencio. Estaba cosiendo a la luz de una lámpara cuando decidió decirle a Joaquín que la vida ya latía en su interior. Él permaneció inmóvil, como si las palabras tardaran en penetrar el peso del pasado. Una avalancha de recuerdos lo asaltó por dentro. La familia perdida en la guerra, el miedo a no poder proteger a sus seres queridos, la sensación de estar condenado a repetir el dolor. Pero al mirar a Dolores, notó algo diferente. No había fragilidad en su rostro, había certeza. La certeza de que esta vida sería un símbolo de continuidad, no de tragedia. Joaquín respiró hondo y por primera vez esbozó una amplia sonrisa sin pudor. No dijo mucho, simplemente posó la mano sobre su vientre y en ese gesto silencioso se encerraron todas las promesas que nunca se había atrevido a hacer en voz alta. Dolores comprendió, y eso fue suficiente. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. Las mujeres fueron las primeras en alegrarse, trayendo pequeñas ofrendas, hojas de té, mantelería para el ajuar, murmurando bendiciones. Los hombres, tímidamente, saludaron a Joaquín con palmaditas en la espalda, como reconociendo su nuevo rol. Para una comunidad tan acostumbrada al miedo, la llegada de un hijo era una prueba concreta de que había futuro. Dolores, incluso con náuseas y fatiga, mantuvo el mismo ritmo de siempre. Insistió en cocinar, recibir a los niños, caminar descalza por la playa. Sentía que el embarazo no la disminuía, sino que la fortalecía. Joaquín, a su vez, se volvió más protector. Reforzó la casa contra los fuertes vientos, pescó con más cuidado y pasó noches en vela, atento a cualquier ruido extraño. El fantasma que siempre lo perseguía parecía haber perdido su poder. Ahora, cada latido de su corazón estaba conectado a la nueva vida que crecía ante sus ojos, y todo el pueblo parecía compartir esta transformación, como si la niña también fuera hija del pueblo que se atrevía a enfrentarse al miedo. Los meses siguientes trajeron un ambiente tenso que mezclaba esperanza e incertidumbre. Las noticias de la guerra de independencia se extendieron por las playas. Se hablaba de derrotas españolas, de barcos estadounidenses que se acercaban y de sangrientas batallas en las Islas Mayores. San Jacinto, a pesar de su pequeño tamaño, sintió los efectos de esta inestabilidad. El comercio menguó, los soldados pasaban en patrullas más agresivas y en cualquier momento un nuevo orden podía caer sobre el pueblo. Aún así, la vida en el rancho de Joaquín y Dolores nunca se detuvo. Siempre había niños jugando en el patio, mujeres contando historias en el porche, y el aroma a comida sencilla llenaba el aire. Dolores, embarazada, se movía más despacio, pero nunca dejó de mantener viva la atmósfera. Decía que el mundo podía desmoronarse afuera, pero adentro debía haber normalidad. Joaquín, que antes solo creía en la supervivencia, ahora comprendía el poder de mantener la rutina como forma de resistencia. Era como si cada plato de arroz, la leche fue un acto de rebelión contra la desesperanza. Aún así, el miedo era real. Algunas noches, Joaquín se levantaba al oír ruidos provenientes de la playa, imaginando el regreso de Silvio. Tomaba su machete y acechaba, listo para defender la casa. Dolores percibía su inquietud, pero no lo reprendía. Simplemente dejaba la lámpara encendida como si la luz bastara para alejar a los fantasmas.
Poco a poco, lo que una vez fue una simple unión de promesas se convirtió en una verdadera alianza. Joaquín se encargaba de la pesca y la seguridad, mientras Dolores administraba la vida dentro de la casa y el pueblo. Se complementaban sin necesidad de palabras, y esto no pasaba desapercibido para la gente. Muchos decían que si hasta el hombre más solitario hubiera encontrado la fuerza para abrirse, entonces todos podrían permitirse soñar con una vida diferente. Este espíritu de cambio, nacido en un hogar humilde, comenzó a transformar San Jacinto en algo más resistente que las armas de hierro que portaban los españoles. El día en que Silvio finalmente abandonó la región llegó sin alardes. Se rumoreaba que, ante la inminente derrota de España, lo habían llamado de vuelta a la capital para reforzar las tropas. Nadie celebró en la plaza, pero el alivio se reflejaba en sus rostros. Por primera vez en años, el pueblo respiraba sin el peso constante de la amenaza. Dolores, ya con la barriga en aumento, caminaba lentamente por la playa, observando cómo regresaban los barcos cargados de pescado, como si la naturaleza también hubiera decidido cooperar. Joaquín lo seguía de cerca, siempre atento, pero ahora con una sonrisa que aparecía sin esfuerzo. Aquel hombre que antes parecía hecho solo de silencio, llevaba una nueva serenidad sobre sus hombros. No porque el peligro hubiera desaparecido por completo, sino porque había aprendido que la vida solo tenía sentido cuando se compartía. Los habitantes de San Jacinto vieron en la pareja la prueba fehaciente de que incluso en tiempos de guerra es posible echar raíces. Esa noche, la comunidad se reunió frente a la iglesia de bambú y piedra para cantar. No hubo sacerdote ni ceremonia formal, solo voces que se mezclaban en canciones antiguas que hablaban del mar, la esperanza y la libertad. Dolores, sentada en un banco improvisado, observaba a los niños correr alrededor de las antorchas, imaginando que pronto su hijo o hija estaría entre ellos. Joaquín, a su lado, le tomó la mano y en silencio dejó que su corazón dijera lo que nunca había encontrado las palabras para expresar. Con cada nota que cantaba la gente sentía que el peso de la guerra y la pérdida se aligeraba. No desapareció, pero ya no lo dominaba. En ese momento comprendió que la promesa de Dolores, hecha tantos años atrás, había resistido la prueba del tiempo, no solo como inocencia infantil, sino como verdadero destino. Y ahora, ante toda la comunidad, era imposible negarlo. Sus vidas ya formaban parte de la gran historia de un pueblo que había aprendido a no doblegarse. Meses después, la guerra finalmente estalló. Se avistaban barcos estadounidenses en el horizonte y el lejano sonido de los cañones resonaba en la madrugada. San Jacinto, sin embargo, parecía haber encontrado su propia forma de resistencia. El pueblo, que antes vivía en silencio y miedo, ahora dependía de pequeños gestos de solidaridad. Las mujeres compartían el poco arroz que tenían. Los pescadores se turnaban para vigilar la playa y los niños jugaban sin esconderse de los soldados. Dolores, incluso embarazada y cansada, seguía manteniendo su casa abierta a cualquiera que necesitara una comida caliente o un lugar para descansar. Joaquín, por su parte, ya no era recordado como un fantasma. Era visto como un protector, un consejero, un amigo. A veces aún guardaba silencio durante largos minutos, pero este silencio ya no era vacío. Era un espacio donde la vida se desplegaba a su alrededor. Cuando alguien lo llamaba el hombre de Dolores, no le importaba. Al contrario, se enorgullecía de llevar ese título. La promesa de la infancia, dicha por una niña descalza ante una feria llena de burladores, era ahora una realidad innegable. En la pequeña casa de bambú y paja, marcada por el viento y la sal, el futuro comenzaba a tomar forma.
Unas botas grandes se alineaban en la puerta junto a las pequeñas sandalias de Dolores, y junto a ellas ya se había hecho espacio para los pequeños pies que pronto llegarían. Flores secas decoraban la mesa, un recordatorio de que incluso el gesto más simple podía abrigar la esperanza. Dolores cosía a la luz de la lámpara, con el vientre lleno de vida, mientras Joaquín la observaba con una mirada que mezclaba ternura e incredulidad. Tras años creyendo que nunca tendría nada más que el mar, ahora tenía un hogar, tenía amor, tenía una razón. En voz baja, casi para sí mismo, soltó: «Nunca soñé tan alto». Dolores sonrió sin necesidad de responder. El mundo exterior aún ardía en conflicto, pero en su interior ya existía la certeza de que la vida, incluso entre las ruinas, puede florecer. Y esa noche marcó no solo el final de un ciclo, sino el comienzo de una historia que jamás se olvidaría en San Jacinto. Dolores y Joaquín demostraron que, incluso en tiempos de miedo y guerra, una palabra puede convertirse en un arma contra la tiranía. Lo que comenzó como la promesa de una niña se convirtió en un símbolo de esperanza para todo un pueblo. Y yo les pregunto, ¿cuántas veces una simple promesa ha cambiado el rumbo de su vida? Si esta historia les conmovió, denle me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita y compártanla con alguien que necesite creer en el poder de la valentía. Nos vemos la próxima vez que nos adentremos en las sombras de la historia.